Comenzamos con nuestra lección 2 del curso taller de medición y administración de riesgo de liquidez. Esta lección 2 vamos a tratar la medición del riesgo de liquidez. Posteriormente vamos a estudiar los modelos propuestos para medir el riesgo de liquidez, terminando con una planilla en Excel donde veremos cómo funcionan estos modelos propuestos. El objetivo de la gerencia de una entidad financiera. Como en un curso de finanzas, el objetivo fundamental de la gerencia de una entidad financiera es maximizar el valor de la entidad. O puede ser también la riqueza de sus accionistas. Esto normalmente se manifiesta en una entidad financiera con acciones cotizadas en bolsas con el incremento del valor o del precio de la acción en el mercado. Cuando hablamos de maximizar el valor de la entidad, se puede considerar tres líneas paralelas. Por un lado, como mencionábamos, ¿verdad?, la maximización del precio de la acción. Por otro lado, tendríamos que recurrir a lo que se llama costos de agencia, de tal forma a alinear los objetivos de la gerencia con los objetivos de los propietarios de la entidad. Para eso normalmente los propietarios de la entidad ofrecen un incentivo a la gerencia. Lógicamente ese incentivo, en este caso representa un costo, no debe superar los beneficios logrados mediante ese incentivo. Por otro lado, si con este incentivo no se logra alinear a los propietarios, a los gerentes, hacia el objetivo de maximizar el valor de la entidad, entonces puede aparecer lo que se llama adquisiciones hostiles. Es decir, el mercado buscaría, en este caso, apoderarse de esa entidad que tiene un potencial de crecimiento. Acá podemos ver, ¿verdad?, el valor de la entidad financiera. Por otro lado, ese valor, como mencionábamos, está relacionado normalmente al flujo de efectivo a ser recibido en el futuro. Y ese flujo de efectivo también lleva incorporado el riesgo del flujo de efectivo. Y ahí aparece el riesgo de liquidez, por un lado, el riesgo de tasa de interés, por otro lado, y el riesgo de crédito. Estos están relacionados a los flujos de caja y riesgo de los flujos de caja. Por otro lado, tenemos otros riesgos como el riesgo de mercado y el riesgo de insolvencia o de capital. Estos son entonces, para poder conseguir maximizar el valor de la entidad financiera, nos enfrentamos entonces a estos riesgos. Y se debe tratar de, en este caso, maximizar el valor del banco independientemente de estos riesgos. Cuando hablamos de administración de riesgo de liquidez, podemos, en primer lugar, definir qué sería riesgo de liquidez. Riesgo de liquidez es el riesgo de producirse una variabilidad de retornos de la entidad financiera debido a que el costo de suministrar liquidez en muy corto plazo a la institución
para atender las demandas de fondos, principalmente por retiros inesperados de depósitos o el incremento de la demanda de crédito. Es decir, para poder hacer frente a estas demandas, entonces se incurre en un costo de suministro de liquidez. Y eso hace que muchas veces la rentabilidad de esta empresa se reduzca. La administración del riesgo de liquidez normalmente se hace en base al mantenimiento de activos líquidos, por un lado, y también por otro lado, esto es por el lado del activo y por otro lado de la capacidad de obtener fondos en los mercados financieros por el lado del pasivo. También una forma de obtener liquidez es recurrir a la estructuración financiera, ¿ok? Que sería en este caso una securitización de nuestra cartera de préstamos. Ahora es importante verificar cuáles serían los objetivos del análisis del riesgo de liquidez. Primeramente, verificar la volatilidad de los depósitos o determinar la volatilidad de los depósitos. Determinar los niveles de endeudamiento. Establecer una estructura de pasivo adecuado. Ver el grado de liquidez de los activos. Y como habíamos mencionado, ¿verdad? La disponibilidad de líneas de financiamiento. Y reunido todo esto, podríamos resumir en aumentar la efectividad general de la administración de activos y pasivos. Estos serían los objetivos del análisis del riesgo de liquidez. Si estamos preocupados, como vemos ahí, la volatilidad en el endeudamiento, la liquidez de los activos, la disponibilidad de la fuente de financiamiento. Bueno, en lo que respecta a la naturaleza de la liquidez, muchas veces el banco puede ser solvente, pero carece de liquidez. Se presentaría en una situación en que el banco tiene un capital, un patrimonio neto positivo, ¿verdad? Inclusive por encima del requerimiento del regulador, pero puede encontrarse en un momento dado, ¿verdad? Imposibilitado de atender los compromisos frente a los clientes, es decir, a retiros de depósitos. Esto es una cosa normal, es una cosa normal, ¿verdad? Que un banco, los recursos que obtienen en el mercado, principalmente de corto plazo, transforme en un préstamo de mayor plazo. Esto hace que las aplicaciones tienen mayor vencimiento que las fuentes de recursos. Y esto se pone más tangible cuando hay un agravamiento de la liquidez, ya que a obvio motivo el banco no puede cumplir, no puede atender los retiros de los depósitos. Bueno, y esto es lo que se produce, ¿verdad? Lo que se llama pérdida de confianza de sus depositantes y lo que origina una pérdida masiva de fondos, o sea, una corrida de depósitos. En este caso, el banco o la entidad financiera está incurriendo en problemas de liquidez, ¿verdad? Debido a una situación de, a pesar de ser solvente, o sea,
tener capital o patrimonio efectivo positivo por una situación coyuntural, no pueda hacer frente a los depósitos. Esta pérdida de confianza de sus depositantes muchas veces acaba con la entidad rápidamente. Un problema en la cartera de préstamos, o sea, por morosidad, hace que la entidad vaya perdiendo rentabilidad y liquidez de a poco, pero le mata de una vez. Lo más peligroso de la pérdida de confianza es que son contagiosas, es decir, se puede transmitir a otras entidades del sistema o a todo el sistema, lo que en este caso va a producir lo que se llama crisis sistémica. Bueno, ¿cuáles serían las funciones de la liquidez bancaria? Lo que se busca con la liquidez es demostrar al mercado que el banco es adverso al riesgo y seguro. El banco es adverso al riesgo y seguro. Permitir al banco cumplir con los compromisos con sus clientes. Con la liquidez del banco va a estar en condiciones de cumplir con los compromisos de sus clientes, o sea, hacer frente a los depósitos y otorgar nuevos créditos. Y una cosa importante de la liquidez es que va a evitar la venta precipitada de activos, principalmente activos de renta fija, y evitar esos descuentos, ¿verdad? Y otra cosa importante es hacer que el banco pueda obtener recursos en el mercado monetario sin pagar una prima de riesgo excesiva. Y esto, en última instancia, esto se traduce, ¿verdad?, en recurrir excesivamente al mercado interbancario y a las facilidades crediticias del Banco Central. Esto además de ser más costoso, da o transmite una imagen al mercado que muchas veces puede llevar a la pérdida de confianza. ¿Cuáles serían los objetivos de medir la liquidez? Primeramente tenemos que preocuparnos de no mantener una liquidez deficiente. ¿Qué pasaría si mantenemos una liquidez deficiente? Podríamos ser obligados a recurrir al mercado, ¿verdad?, al mercado financiero, obtener recursos monetarios con costos excesivos. Y en un caso extremo, inclusive, por más de que ofrezcamos tasas altas, no vamos a poder captar. Ahí llegaríamos a lo que se llama insolvencia en liquidez. Ahora, ¿qué pasa por el otro lado cuando el banco tiene liquidez en exceso? Lógicamente, el primer impacto sería la reducción del rendimiento de sus activos, ya que la posesión de liquidez disminuye las utilidades. Bueno, habíamos mencionado, ¿verdad?, que las fuentes de liquidez estarían por el lado de los activos y por el lado del pasivo. En el caso de la liquidez por el lado de los activos, esto normalmente se traduce en una estrategia de almacenar liquidez bajo la forma de activos, o sea, en formas de efectivo y activos líquidos. O sea, como está mencionado acá, en efectivo y valores negociables de alta liquidez. Y esto de mantener efectivo y valores negociables de alta liquidez es muy útil en una situación de crisis de liquidez,
que podemos recurrir a estas fuentes para hacer frente a los retiros anormales de recursos, inclusive viabilizar un plan de contingencia. Los activos muy líquidos pueden ser una fuente de recursos para hacer frente a una crisis de liquidez. Inclusive, si mantenemos activos líquidos, esto puede proveer un pequeño rendimiento. Por ejemplo, la compra de letras del Banco Central. Normalmente paga una tasa baja, pero es muy segura. Tasa baja muy segura. En comparación con lo que se podría obtener si invirtiéramos esos recursos en préstamos. Ahora por el lado del pasivo, entonces ahí hablamos de lo que se llama liquidez adquirida en el mercado monetario. O sea, representa lo que se llama potencial de liquidez. Aquí lo que hay que buscar que el costo marginal de la liquidez adquirida sea inferior a los beneficios que uno puede obtener con la aplicación de esos recursos. Y la posibilidad de recurrir al mercado monetario depende, ¿verdad?, primeramente de la disponibilidad de fondos en el mercado monetario y también el grado de competencia de la entidad financiera, de la entidad financiera, cómo es percibida la entidad en el mercado. Y también la liquidez del pasivo está muy relacionado a los activos del banco, o sea, la posibilidad de que el banco pueda en cierta forma vender esos activos al mercado financiero. Cualquier tipo de problemas de reputación puede ser un impedimento para atraer fondos adicionales del mercado financiero. Y un problema que se presenta con la liquidez adquirida, o sea, la liquidez de los pasivos, es que muchas veces su costo no se conoce, su disponibilidad muchas veces no se conoce hasta que se adquieran. Esto es una cosa cierta cuando una entidad financiera tiene que recurrir, debido a una crisis financiera, tiene que recurrir al mercado para obtener recursos. Y ahí muchas entidades que en un principio prometieron facilitarle recursos, y si es una situación así de crisis, muchas veces a lo mejor se va a negar a proporcionar esos recursos. Y es decir, por el lado, entonces, la definición de la liquidez por el lado de los pasivos sería la capacidad para atraer fondos del mercado monetario a una tasa razonable. Es decir, cuando se necesite atraer recursos del mercado monetario a una tasa razonable. Bueno, partiendo, ¿verdad? Es decir, por el lado del pasivo, estando aún en el lado del pasivo, una cosa que puede tener un efecto muchas veces negativo es la concentración de clientes. Y esto tiene varias formas de medir, ¿verdad? Por ejemplo, estaría la concentración de los 10 mayores acreedores. O sea, sumamos las deudas de los mayores acreedores y obtenemos un cociente con respecto al total de acreedores. Si este cociente, si este índice es muy elevado, entonces implica una gran concentración. Eso es una señal de que estamos dependiendo, ¿verdad?, de un número limitado de acreedores.
Esto también se puede traducir en una entidad bancaria netamente comercial en la concentración en los 10 mayores depositantes. También es un indicador del grado de concentración, y a mayor concentración el riesgo de liquidez es mayor. En el caso de Perú, aquí la concentración en vez de 10 se utiliza 25 principales depositantes. Y eso tiene un efecto. Vamos a ver después que eso tiene un efecto. ¿Cuál sería el efecto? Cuando hay mayor concentración, lógicamente, desde el punto de vista de liquidez, la entidad financiera debe mantener más recursos líquidos. Es el efecto inmediato de la concentración. Aquí vemos un caso, ¿verdad?, de la Caja Castilla de la Mancha, ¿verdad?, de España. Fue intervenida por el Banco de España en el año 1993, informando que el gobierno garantiza los ahorros de los clientes de la Caja Castilla de la Mancha. Esta es una situación que se puede presentar en cualquier país, ya que en casi todos los países existe lo que se llama el fondo de depósitos para hacer frente a situaciones de liquidez, ¿verdad?, intervención de una entidad financiera, ¿no?, donde el fondo se encarga de depositar, de hacer frente a las extracciones de depósitos hasta un cierto monto, ¿verdad? Aquí en Paraguay, en estos días, fue intervenida una entidad financiera. El Banco Central informa, ¿verdad?, informa que el 93% en términos de cantidades de los depositantes van a recuperar sus recursos, sus depósitos, a pesar de que la financiera fue vaciada, ¿verdad? Es decir, vaciada, y tenga una cartera muy mala, ¿verdad? Entonces, es decir, ahí el fondo se va a encargar de devolver esos recursos. Vemos en este caso, en este caso, la financiera, vemos que problemas en la parte de calidad de los activos, préstamos mal otorgados, más riesgos operativos, conduce a un problema de liquidez en la entidad que obliga al Banco Central o al Banco Central a la intervención. Aquí una cosa clave, ¿verdad?, que tenemos que siempre recordar, que el riesgo de liquidez es un riesgo que surge como consecuencia de los otros riesgos. Realmente aparece un problema en la parte de riesgo de crédito, problema de morosidad, y eso después se traduce en un problema de liquidez. Un problema en la parte de riesgo operativo se traduce en un problema de liquidez. Siempre es una consecuencia. Bueno, hasta acá entonces hemos hablado, revisado un poco de nuevo, sería la liquidez, el por qué es importante, cuáles son sus funciones, y también mostramos la necesidad de medir la liquidez, ya que es importante determinar si estamos frente a una escasez de liquidez o estamos con un exceso de liquidez. Bueno, las técnicas de medición de liquidez más utilizadas, esto es en cualquier país del mundo, ¿verdad? Inclusive, eso aparece en los documentos de Basilea. Insistido bastante a partir del 2002, cuando Basilea emitió la primera circular sobre medición de riesgo de liquidez, que eso fue
cambiado o modificado en el 2008 con otra normativa. Entonces podemos ver acá las principales técnicas de medición. Pero antes de entrar a esta parte, entonces vamos a hacer un pequeño corte a esta presentación para entrar de lleno a estas técnicas de medición.